Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Aquí estamos una vez más, compartiendo con vosotros esta riqueza de nuestro amado Jesús. Yo no sé vosotros, hermanos, pero este Cristo cada día me tiene más cautivado. Es más apreciado cada vez más. Y mi oración es, Señor, sigue tú enamorándonos más de ti, Señor. Señor Jesús, enloquécenos, Señor, por tus asuntos y por tus cosas. Es maravilloso de verdad. Él es tan rico. Y el tema que vamos a traer ahora es un tema en cuanto al pastoreo. Cómo Dios desea que nosotros seamos aquellos que pastoreamos y cuidamos a otro con ternura, como realmente Él nos cuidó. Él es el buen pastor. Y Él, como el buen pastor, dio su vida por las ovejas. Ya lo leeremos aquí ahora. Así que, hermano maravilloso y hermana, vamos a orar al Señor para que el Señor en esta mañana nos dé una palabra rica. Señor Jesús, en esta mañana decimos que te amamos, te deseamos, te anhelamos. Oh Señor Jesús, tú eres todo lo que nosotros necesitamos, Señor. En esta mañana, límpianos con tu sangre preciosa y sigue tú enamorándonos más de ti, Señor. Oh, sigue tú atrayéndonos más y más hacia tu persona viviente. Señor Jesús, danos un cielo abierto, un cielo despejado, donde nada pueda impedir que tú puedas hablarnos en esta mañana. Señor Jesús, háblanos sobre este pastoreo, sobre este tierno amor. Amén. Queridos hermanos, el tema general de estos mensajes se titula de esta manera: tomar el camino del pastoreo para predicar el Evangelio y avivar a la iglesia. ¿No es maravilloso esto? Señor Jesús, pastorearnos los unos a los otros para avivar a la iglesia. Estamos viendo que en el capítulo 21 de Juan es un capítulo que trata del pastoreo. Y tuvimos ya hace tiempo un entrenamiento de la cristalización del Evangelio de Juan. Y vimos que este capítulo, el capítulo 21, no es meramente un capítulo como un apéndice, sino que realmente es lo que completa y lo que da consumación al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es un libro que nos presenta a Cristo, que es Dios mismo y que viene para ser nuestra vida. El escritor de este Evangelio, que fue el apóstol Juan, él dedicó 20 capítulos para revelarnos a este Cristo maravilloso. Y al final, el capítulo 21, este libro concluye con el tema del pastoreo. Si nosotros no sabemos realmente qué es lo que es pastorear, cuidarnos con ternura los unos a los otros, todo el Evangelio de Juan será vano para nosotros. Únicamente es si cuando nosotros practicamos este pastoreo a otro por medio es cuando nosotros podremos captar de una manera intrínseca el Evangelio de Juan, porque el pastoreo es la clave que nos permite entender todo el Evangelio de Juan. Oh, maravilloso. Dice el capítulo 21, aunque ahora lo vamos a leer, el Señor Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Y realmente le respondió Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Oh, tú sabes que te amo, porque Pedro había negado al Señor 3 veces y realmente él mismo había perdido su confianza natural por el amor al Señor. Así que por esa pregunta, por ese cuidado, el Señor restauró el amor de Pedro por él, y por eso Él le encargó que pastorease a sus ovejas
y la alimentara. Si nosotros, hermanos y hermanas, no pastoreamos a las personas, nos será imposible poder ministrar vida. Así que Juan es el evangelio de la vida. Si nosotros queremos disfrutar de la vida, oh Señor Jesús, y ministrarle a los demás, nosotros debemos pastorearlo, porque el ministerio de la vida consiste en pastorear a otro, visitándolo y teniendo contacto los unos con los otros y con ellos. Así que, hermanos, maravilloso cuando nosotros visitamos a otros y le invitamos a nuestro hogar o tenemos contacto con ellos antes o después de las reuniones. Entonces, cuando nosotros debemos ser uno con Cristo para cuidarlos con ternura y nutrirlos, cuidar tiernamente a otros. Esto es alegrar los corazones, hacerlos sentir bien, cómodos. Nosotros debemos de tener un semblante agradable cuando nos ponemos en contacto con ellos, porque es cuando nosotros realmente reflejamos y expresamos a Cristo. Así que hemos dicho al principio que el tema general que vamos a tocar ahora se titula Tomar el camino. Necesitamos tomar el camino del pastoreo. Y cuando nosotros tomamos este camino del pastoreo, dice que es para predicar el evangelio y avivar la iglesia. Ese va a ser el tema general. Pero el mensaje 1 que vamos a comenzar hoy, este mensaje se titula Llevar una vida. Es decir, nosotros no podemos andar de cualquier manera, vivir de cualquier forma, sino que necesitamos llevar una vida en la cual pastoreamos a otro para la edificación de la iglesia. Tenemos que ver que todo es con un fin, pastorear a los santos para la edificación de la iglesia. No hay otra intención, no hay otro deseo, no hay otra meta en nuestros corazones, sino edificar la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Embellecer la novia por medio de este impartimiento de Cristo. Señor Jesús, como dijo en Efesios capítulo 5, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin nada semejante. Así que necesitamos el pastorearnos. Entonces comenzamos con el punto Romano 1 de este bosquejo que dice que Juan capítulo 21 es un capítulo que trata sobre el pastoreo, que es lo que realmente completa y da consumación al Evangelio de Juan. El pastoreo realmente es la clave para este libro, es la clave para poder entender, disfrutar y sumergirnos en este libro. Esto es algo maravilloso, de verdad. La letra A dice, si nosotros no sabemos qué es lo que es pastorear, todo el Evangelio de Juan será vano para nosotros. Así que es únicamente cuando nosotros pastoreamos a otro, es cuando nosotros podemos conocer el Evangelio de Juan de una manera intrínseca, de una manera rica. Y ahora vamos a leer unos versículos del Evangelio de Juan, el cual nos lleva a que realmente nosotros no es que tenemos, sino debemos ser esa réplica de Cristo aquí en la tierra. Cristo mismo pastoreando a los santos, porque Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Entonces todo lo que hacemos es para la edificación de la iglesia, pero es Cristo mismo haciéndolo a través de nosotros. Así que, queridos hermanos y hermanas, estos versículos son muy ricos y necesitamos realmente disfrutarlos. He bebido un poquito de agua porque la verdad que estoy seco. Necesitamos sumergirnos de verdad en este hablar maravilloso. Comienza el versículo en Juan, capítulo 1, capítulo 3, versículo 16, que este versículo lo sabe todo el mundo de memoria, pero nosotros necesitamos sumergirnos, rumiarlo, para que
porque no es cualquier cosa este versículo, ahí aprendértelo de memoria, como se suele decir ahí de carretilla, no. Necesitamos sumergirnos, porque dice, porque de tal manera, hermano, de tal manera, ¿qué manera? Oh, Señor Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo. Oh, ¿de qué manera realmente Dios amó al mundo? Hermano, que dice que ha dado a su Hijo, y lo menciona aquí muy claramente, a su Hijo unigénito, el único Hijo que Él tenía. Él nos amó de tal manera que Él dio a su único Hijo, a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todos aquellos que hemos creído, que creemos, no perezcamos, sino que tengamos vida eterna. Oh, queridos hermanos, este versículo no es cualquier cosa. Nosotros necesitamos sumergirnos en la palabra, como nos dijo el Señor Jesús en este mismo libro, en el capítulo 6. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os estoy hablando son espíritu y son vida. Oh, queridos hermanos, maravilloso, esto me enloquece, me hace revolucionar todos mis miembros de mi cuerpo, de verdad. Necesitamos, Señor Jesús, oh Señor, atráeme, como dijo la Sulamita, ¿verdad? Atráeme y en pos de ti correremos. Oh, porque mejor son tus amores que el vino. Con razón, las doncellas te aman. Hoy nosotros, aunque seamos hombres, somos doncellas que tenemos que amar al Señor. Oh, Señor Jesús. En Juan, capítulo 4, versículo 10, también le dijo a la mujer samaritana, de una manera muy tierna, de una manera pastoreándola. Respondió Jesús entonces y le dijo, si tú supieras si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, dice, tú le pedirías y él te habría dado agua viva. ¿No es esto maravilloso? Porque ella le dijo, ¿cómo? Porque él le pidió de beber. Y ella le dijo, ¿cómo tú me pides a mí de beber si tú eres hombre judío y entre los judíos y los samaritanos, no sé? Él ahí rompió con todas las barreras. Él no veía personas, ni tribu, ni lengua, sino él amaba. Ni aún, porque en el capítulo anterior vemos a Nicodemo, un principado de la sinagoga, y sin embargo ahora vemos aquí a una mujer inmoral totalmente, hablando. Él no hacía acepción de personas. Queridos hermanos, cuánto necesitamos que esa naturaleza divina, que ese área entre en nosotros, en todo nuestro ser, aunque está en nosotros, pero quiere extenderse en todo nuestro ser, para que realmente sea Cristo el que pueda fluir en nosotros. Y por eso le dijo él, si tú conocieses el don de Dios. ¿Quién es el don de Dios? Era Cristo mismo, era Dios mismo. ¿Y quién te dice a ti y te pide dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Dice el versículo 14, dice así en este versículo, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que brote para vida eterna. Maravilloso. Es maravilloso de que si nosotros que hemos bebido de él, tiene o debe de salir esa fuente de vida eterna dentro de nosotros. Por eso necesitamos meternos en la palabra, disfrutar la palabra, sumergirnos en la palabra, para que realmente seamos aquellos que nos pastoreamos los unos a los otros. El Señor Jesús dijo en Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo. ¿No es maravilloso esto? Cristo era la puerta que nos hacía salir del redil, nos hacía salir del mundo
para entrar en él. Dice que por mí entre será salvo. Dice, y entrará, y saldrá, y hallará pacto. Entrará y saldrá, y hallará pacto. Maravilloso. Entramos en él, pero salimos para comer de él. Esto es algo maravilloso. Él es la puerta. Él vino como la puerta, como nuestro consuelo, como nuestro amparo, como nuestro todo. El 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar, para destruir. Pero dice aquí el Señor Jesús en este mismo versículo 10, dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿cómo? ¿En escasez? ¿Miserablemente? No. Él dijo, para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia, en abundancia. Maravilloso. El 11 dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor pone su vida por las ovejas. Ahora últimamente estamos viendo a David como el pastor de las ovejas, como el ungido de Dios, aquel que tenía un corazón para Dios. Él le dijo al rey cuando fue a matar a Goliat, y él no permitió que Goliat provocara a los escuadrones de Jehová. Así que qué maravilloso de que allí había un David que tenía un corazón para Dios. Y no le permitían de ir a luchar con él porque lo veían muy jovencito y muy no muy fuerte. Pero él dijo, Jehová estará conmigo. Yo no vengo con espada, no vengo con ejército, mas vengo con su Santo Espíritu. Dice, porque cuando yo estaba con las ovejas de mi padre y venía un león y se llevaba una, yo salía tras el león y le cogía de la barba y le arrancaba la oveja y lo mataba. Y al oso, ¿qué te parece? ¿No es maravilloso eso? Y aquí realmente el Señor Jesús dice que el ladrón no viene sino para hurtar, pero Él vino para dar vida y para darla en abundancia. Y dice el 12, más al asalariado, que no es el pastor, que no es el verdadero pastor, dice, a quien no le pertenecen las ovejas. Por eso hoy hay muchos pastores que dicen, estas son mis ovejas y estos son, pero cuando ves de venir el lobo, se va rápido y la abandona. Pero dice que estos son pastores que no son sus ovejas. Dice, a quien no le pertenecen las ovejas, ve de venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y la dispersa. ¿Cuántas veces ha ocurrido eso? Muchas veces. El 13 dice, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero el Señor Jesús en el 14 dice, pero yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Dice, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Maravilloso. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Es preciso que las guíe también. Estos éramos nosotros, los gentiles. Oh, Él nos guió y oímos su voz, dice, y oigan mi voz. Y habrá un solo rebaño y habrá un solo pastor. Un solo pastor. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice el 18, porque nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, porque tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. Dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Maravilloso, porque Él era Dios, aún Él era el Padre, pero Él vivió como un hombre Jesús, que dependía totalmente del Padre. Y el 21:15 fue cuando Jesús
le habla a Pedro también por aquí. Dice, y entonces, cuando hubieron desayunado, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Y entonces le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. El 16 dice que el Señor Jesús le volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Dice, y entonces respondió Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo el Señor, pastorea mis ovejas. Y el 17 le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Y Pedro entonces se entristeció porque se lo había dicho ya la tercera vez. Y le dijo, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿No es maravilloso esto? Esto es cuidar con ternura. Por eso el Señor quiere que nosotros seamos esa réplica de Cristo aquí en la tierra. Él quiere que realmente sea el que pueda fluir a través de nosotros, hermanos y hermanas. Bueno, nos metemos en la letra B, y qué maravilloso este punto Romano 1 y la letra A, maravilloso cómo nos demuestra aquí el Señor Jesús que Él es el verdadero pastor, que Él es el que dio su vida por nosotros. Dice que el Evangelio de Juan nos habla del Cristo, este Cristo que viene para ser nuestra vida. Ahora, ¿cómo puede ser nuestra vida? Dice, cuidándonos tiernamente y nutriéndonos. Y nutriendo. Hermano, cuidar con ternura a la gente consiste en alegrarlo, hacerle grato y hacerle sentir cómodo. Señor Jesús, cómodo. ¿Cómo? Nutriéndolo. Que esto consiste en alimentarlo con este Cristo todo inclusivo y maravilloso. Y aquí vienen unos versículos en Mateo capítulo 9, versículo 10 dice, aconteció que estando él reclinado a la mesa, dice reclinado a la mesa en la casa, he aquí que muchos recaudadores de impuestos y pecadores que habían venido, escucha, dice, se reclinaron en la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿No es maravilloso esto? Que nosotros nos reclinemos en la mesa con el Señor, que podamos tener comunión con Él, que nos dejemos que Él nos pastoree por medio de su palabra. Dice, Lucas 7:39, dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, porque muchos de los fariseos y todo eso empezaron a criticarlo, que por qué Jesús se sentaba allí en la mesa a comer con los publicanos, con los pecadores y todo esto, ¿no? Y entonces aquí en Lucas dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, he aquí un glotón, borracho y amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Y dice en 24:45, dice, ¿quién es pues el esclavo fiel y prudente en el cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a su debido tiempo? Señor Jesús, bienaventurado aquel esclavo cuando su Señor venga y lo halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Maravilloso, sin que nosotros tenemos que realmente ser esa réplica de Cristo aquí en la tierra y haciendo lo que Él estaba haciendo. No importa con quién persona nos juntemos, claro, nos juntemos pero para compartir esta riqueza
no para andar en lo que ellos andan, ni hablan con el vocabulario que ellos hablan, pero nosotros tenemos que ser la luz del mundo. Si nosotros, siendo la luz, nos arrimamos a una persona que está en tinieblas, seguro que verá todo lo que realmente él es, porque la luz puede realmente declararnos todo lo que ve nuestros ojos. Si nosotros somos la luz verdaderamente del mundo, a cualquiera que le hablemos que esté en tinieblas, él será descubierto. No hace falta incluso que nosotros tengamos que decirle a nadie que es un pecador. Él sabe que es un pecador. No tenemos que decirle a nadie que él está muerto en sus delitos y pecados. Ellos saben que están muertos. Ellos saben que están en tinieblas. Ellos saben que no tienen esperanza. Nosotros lo único que tenemos que hacer es pastorearlo, cuidarlo con ternura y apacentarlo y alimentarlo y cuidarlo y pastorearlo y mimarlo. Sí, mimarlo. No tenemos que decir aún, Cristo vino y murió en la cruz. Cristo vino para darnos vida. Él murió, pero al tercer día resucitó con el propósito y el deseo de impartirse dentro de nosotros. De la letra B aquí hay un punto número 1, dice, cuando Natanael reconoció a Cristo, dice, el Salvador Dios, como Hijo de Dios, dice, entonces Cristo le dijo, dice que Cristo le dijo, Natanael, que vería el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y descender sobre Cristo, el Hijo del Hombre, así mismo como aquella visión que tuvo Jacob allí en Génesis, que vio la escalera celestial apoyada en la tierra y hasta el filo del cielo. Y aún allí dice que Dios estaba encima de la escalera. ¿No es maravilloso esto? Esa es la escalera celestial. En su sueño tuvo él. De esta manera, el mismo Señor Jesús, él cuidó a Natanael con ternura, con un fin, a fin de alentarlo y seguirle a él para que pudiese ser partícipe de su nutrimiento, el cual incluye todos los beneficios divinos expresados, dice, revelados en todo el Evangelio de Juan. Así que es maravilloso de que Natanael realmente él reconoció en ese momento quién era Jesús. Y entonces también es cuando Jesús le dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera, pero él no le dijo nada de lo que pensaba y ni lo que había dicho, sino él dijo, de aquí en adelante, Natanael, verá el cielo abierto y una escalera que desciende, dice, los ángeles. Cristo realmente era la escalera. ¿No es maravilloso esto? Dice aquí en Juan 1:45, dice, narrando lo de Felipe y Natanael, dice, entonces Felipe vio a Natanael y le dijo, Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y mira lo que dijo el 46 Natanael. Y entonces Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Ven y ve. Eso es lo que muchas veces nosotros no tenemos que a veces ni explicarle a la gente, sino solamente le tenemos que decir, ven y ve. Yo le digo a muchos, es que vosotros decís que sois, es que vosotros... Yo lo único que le digo, ven y ve. Y vas a ver el disfrute que tenemos. Y vas a ver cómo fluye el Espíritu en nosotros y entre nosotros. Que con eso no quiere decir que en otros hermanos también fluye. Estamos hablando ahora, ¿no?, de este tema. Y es maravilloso. El 47 dice, entonces Jesús, cuando vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, mira lo que le dijo el Señor, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y es maravilloso, Señor Jesús.
Y Natanael le dijo: ¿cómo es que me conoce? Y le respondió Jesús y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando tú estabas debajo de la higuera, dice, yo ya te vi. Te vi. Él nos vio. A nosotros viene y nos predicaron el Evangelio, pero ya Jesús nos había señalado, Él nos había marcado, Él ya nos vio, Señor Jesús. Y entonces dice que es cuando Natanael respondió y le dijo: Rabí, ¿qué quiere decir? Maestro. Dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Hermano y hermana, qué declaración. Con razón Jesús le dijo anteriormente: he aquí un verdadero israelita. Señor, entonces Jesús le respondió y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, cree. Y es aquí cuando dice: mayores cosas que esta verá. Y entonces el 51 cuando le dijo, dice: de cierto te digo, os digo que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y descender sobre el Hijo del Hombre. Maravilloso. Así que, hermanos, hermanas, esto es algo glorioso. Así que vamos a hacer un paro, vamos a parar un poquito y vais a escuchar una canción, y después de esta canción volveremos. Necesitamos ser pastoreados. Escucha esta canción y disfrútala. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias, y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Gloria al Señor. Bueno, estamos aquí de nuevo
compartiendo con vosotros esta riqueza de nuestro amado Jesús, como Él es tan tierno, Él es tan amoroso, tan rico, oh Señor Jesús. Así que, hermano, vamos a continuar, y hermana, con este tema. Y cuando estuvimos compartiendo antes de hacer el paro en cuanto a Natanael, y cuando realmente Natanael dice que reconoció a Cristo, el Salvador, como el Hijo de Dios, qué maravilloso como el Señor le respondió y le dijo que vería el cielo abierto. ¿No es maravilloso, hermanos y hermanas, que esta mañana nosotros podamos ver el cielo abierto y a los ángeles de Dios de subir y descender sobre Cristo, el Hijo del Hombre? Así como Jacob mismo vio la escalera en ese sueño, pero hoy nosotros, hermanos y hermanas, no estamos en un sueño. Hoy realmente esto es una realidad, y así como Cristo cuidó a Natanael con ternura, Señor Jesús, a fin de que Natanael fuese alentado para seguirle y pudiera ser partícipe de ese nutrimiento, el cual incluía todos los beneficios divinos revelados en este Evangelio de Juan. Así que, glorioso Señor Jesús, cuando Cristo realmente, el Salvador, dio, Él quiso salvar, que también hemos visto a la samaritana, que había realmente caído en una inmoralidad total. Él tuvo que viajar desde Judea hasta Galilea, pasando por Samaria. Aún incluso en el Evangelio dice que le era necesario, es decir, en él había una necesidad. Él tenía que pastorear a la mujer samaritana. Y él se desvió totalmente del camino principal de Samaria para pasar por Sicar. Y es allí donde él tuvo que esperar, allí sentado, cansado en el camino, junto al pozo de Jacob, cerca de Sicar. Dice que aquel, Señor Jesús, dice, a que viniese el objeto de su afecto, pues el deseo del Señor era brindarle a aquella mujer samaritana un tierno cuidado. Y lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Pidiéndole de beber. Fue de este modo realmente, que cuando él logró poder sustentarla realmente con ese agua de vida que es el propio Dios, que es el Dios triuno mismo que fluye. Hermano, cuando ninguno de los fariseos que acusaba a aquella mujer adúltera pudo condenarla, Cristo, como el Salvador, Dios en su humanidad con ternura le dijo, ni yo tampoco te condeno. Y esto lo hizo para cuidar de ella con ternura, a fin de luego poder nutrirla como el gran yo soy, Señor Jesús. Esto es maravilloso, hermano, de verdad. Así que vamos a seguir continuando en la letra que nos quedamos, que es en el punto número 2 de la letra B, que dice así: cuando Cristo, nuestro Salvador Dios, quiso salvar a esa mujer samaritana que había caído en la inmoralidad, qué maravilloso, lo hemos leído antes y lo hemos visto, lo hemos compartido, que él tuvo que viajar de Galilea pasando por Samaria, donde se desvió por el camino principal de Samaria para pasar por Sicar. Y fue allí mismo donde tuvo que esperar allí, como hemos hablado, en el pozo de Jacob. Queridos hermanos, y viniese realmente este objeto querido que era esa mujer, maravilloso. Y Señor Jesús, Él quería brindarle a ella ese tierno cuidado, y realmente lo hizo, pidiéndole de beber. Fue de este modo que como Él logró realmente
de tal manera que después incluso ella soltó el cántaro y salió corriendo para impartir estas verdades que ella había recibido, que era el propio Dios, que era el Dios triuno mismo, quien le estaba impartiendo esa riqueza, ¿no? Mira lo que dice, lo he estado compartiendo, pero aquí viene escrito en Juan 4:3, dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Dice, y le era, el 4:4, dice, y le era necesario pasar por Samaria. El 5, y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob, y entonces Jesús, cansado del camino. Queridos hermanos y hermanas, Él cuando vino a nosotros, Él estaba cansado del camino. Él vino, Él mismo, a cautivarnos. Y dice que se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Y entonces vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Oh, dame de beber. 4:8 dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar. Él estaba allí solo, habían ido para comprar. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí dame de beber, siendo mujer samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Mira, mujer, pero este judío no era un judío cualquiera. Este judío era Dios mismo. Él no veía las clases de personas, ni judío, ni esclavo, ni libre, ni bárbaro, ni excita, ni gitano, ni romano, ni payo. No, Él no miraba nada de eso. Señor Jesús. El 10 dice que le respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido y Él te habría dado agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes vasija y el pozo es hondo. ¿De dónde pues saca ese agua viva? Capítulo 4 de Juan, el versículo 12 le dijo la mujer, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron sus hijos y sus ganados? Y el 13 le respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de este agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que brote para vida eterna. ¿No es maravilloso esto? Señor Jesús. Lo hemos mencionado varias veces, pero necesitamos que todo esto se nos mencione, se nos recalque, para que se nos quede grabado. He comentado el punto número 2 de la letra B, y está el punto número 3 que dice así, dice, cuando ninguno de los fariseos que acusaban a la mujer adúltera pudo condenarla, dice, pudo condenarla, Cristo, como el Salvador dio en su humanidad, le dijo, ni yo te condeno. Esto lo hizo para cuidar de ella con ternura a fin de que pudiera lograrla, nutrirla como el gran yo soy, con la propia libertad del pecado y libertarla para que no pecaran más. Aquí vienen los versículos que dice así, dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, estoy leyendo Juan 8, versículo 3 y este es el 4, y le dijo ellos, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. El 5, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas, claro, todas estas cosas decían, tentándole para poder acusarle a él. Pero Jesús, inclinándose sobre el suelo, él escribía en tierra con el dedo. Yo no sé lo que escribía, pero yo te me aseguro que
que estaba escribiendo lo que él dijo. El que esté libre, tire la primera piedra. Aquí está escrito, maravilloso. Dice en el 7, y como insistía, ellos insistían en que preguntarle, el Jesús dice que después de que se había inclinado, se puso en pie y se enderezó y dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Así que, hermano, esto nos sirve para nosotros mismos. El que esté libre, sea el primero en arrojar la piedra. Hermano, nosotros no podemos condenar a otro, nosotros no podemos acusar a otro, nosotros no podemos criticar a otro. Todo lo que critiquemos, todo lo que hablemos, el dedo con el que nosotros señalamos, hay 3 dedos señalándonos a nosotros. Señor Jesús. Por eso, en aquella parábola del reino, el Señor Jesús le dijo, allí cuando estaba hablando, le dijo, hipócrita, ¿por qué acusas a tus hermanos? Quita primero la viga de tu ojo y después dice, verá para quitar la paja de tu hermano. Pero ¿cómo queremos quitar la paja de nuestro hermano cuando no quitamos nuestra viga? Señor Jesús, Señor, yo lo único que puedo decir, Señor, ten misericordia de mí. Guárdame, cuídame, Señor, de juzgar. Cuídame, como dice el Padre nuestro. Líbranos de tentaciones. Líbranos del mal. Danos el pan nuestro de cada día. Ese pan nuestro de cada día es Cristo mismo alimentándonos y nutriéndonos. Bueno, el 8.8 dice, entonces Jesús, inclinándose de nuevo hacia el suelo, dice, siguió escribiendo en tierra. El 9 dice, pero ellos, al oír esto, escucha, dice, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba allí en medio. ¿Te figura aquella mujer en medio? Ya sola allí, porque los que le acusaban se habían ido avergonzados. Qué maravilloso. Pero Jesús dice que enderezándose de nuevo, dijo, mujer, ¿dónde están los demás? ¿Ninguno te condenaron? Ella dijo, Señor, ninguno. Oh, y entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Maravilloso, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y aquí está el versículo 8:24, dice el Señor, dice, por esto yo os dije, moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hermano, nosotros podemos llamarnos creyentes, ser hijos de Dios y tal, pero ¿creemos realmente? Porque muchas veces no creemos, de verdad. Así que necesitamos ser creyentes. Por eso dice, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El 34. Entonces Jesús le respondió y le dijo, de cierto os digo que todo aquel que cometa pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Maravilloso. Así que, hermano, nosotros somos hijos de Dios. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Maravilloso, Señor Jesús. Bueno, hermanos y hermanas, seguimos aquí con el punto Romano 2. Vamos a comenzar ahora. Y el punto Romano 2 dice así. Dice, el Señor, después de su resurrección, Él pastoreó a Pedro y le encomendó a que alimentara a sus corderos y pastorease
a sus ovejas. ¿Qué es lo que es esto? Dice que esto es incorporar el ministerio apostólico, el ministerio celestial de Cristo, a fin de cuidar el rebaño de Dios, la Iglesia, la cual redunda en el cuerpo de Cristo, que está hoy aquí en la tierra. Es decir, que el ministerio celestial de Cristo se sigue o se debe seguir llevando aquí en la tierra en nosotros. Cristo tiene que seguir pastoreando, Cristo tiene que seguir conquistando, Cristo tiene que seguir atrayendo y cumplirse lo que Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Y nosotros, como esos canales que Dios necesita, esos raíles para que esa locomotora pueda fluir, y nosotros como esos raíles necesitamos estar limpios delante del Señor para que Él pueda fluir y salir de nosotros. Así que Él necesita ejercer su ministerio celestial aquí hoy en la tierra. Y aquí otra vez vamos a leer lo del pastoreo, cuando dice que hubieron desayunado. Jesús dice que vio a Simón Pedro y le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que es esto? Y entonces Pedro le respondió: Señor, sí, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta a mis corderos. Date cuenta que Pedro había despreciado a Jesús varias veces, pero el Señor lo perdonó y él sabía la debilidad del hombre. Por eso, cuando antes de subir al Padre, él le dijo a María Magdalena, cuando le dijo que no me toque, que voy a vuestro Dios y a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre, dice, ve y se lo dice a mis hermanos, dice, y le recarga, y a Pedro, como diciendo, que no se preocupe Pedro, yo reconozco su debilidad y no lo tengo en cuenta. Eso es algo maravilloso, eso es muy tierno. Por eso sigue diciendo otra vez, dice, y volvió a decirle otra vez la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Y Pedro le dijo: Señor, sí, tú sabes que te amo, Señor. Entonces Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Entonces, claro, Pedro se entristeció, porque él seguro que vio y reconoció que lo había negado 3 veces y se entristeció, ¿no? Y lo maravilloso de que le preguntara otra vez la tercera vez: ¿me ama, no? Pero Pedro le respondió y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Nosotros podemos decirle, podemos haber caído, podemos caer, pero sí podemos decirle: Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que yo no tengo otra cosa sino a ti. Tú has sido de refugio en todas mis generaciones. Tú eres mi castillo fuerte, tú eres mi salvación, tú eres mi sol, tú eres mi luna nueva, tú eres mi sábado, tú eres mi reposo, tú lo eres todo. Maravilloso. La letra A de aquí del punto Romano 2 dice, Pedro, basándose en su fortaleza y en su capacidad natural, él estaba lleno de confianza en sí mismo, incluso a punto de pensar de que él seguiría al Señor en la cárcel o hasta la muerte. Señor Jesús. En Lucas 22, 33 dice que le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Señor Jesús, el Señor Jesús sabía realmente el corazón de Pedro, ¿verdad? Señor Jesús, Él lo amaba de verdad, pero la carne es débil y Él comprendió toda la situación aquella que pasó. Señor Jesús. La letra B dice: Pedro, él fue puesto a prueba y negó al Señor 3 veces, incluso delante de una pequeña criada. Dice que lo puso a prueba. Muchas veces el Señor sabe nuestra debilidad. Por eso no podemos hacer nada si no es el Señor mismo en nosotros. Así que nosotros
no podemos emprender. Dios no quiere que emprendamos nada, que seamos originador de nada, sino que realmente sea Cristo mismo en nosotros y a través de nosotros. Y aquí viene la lectura, Juan 18:15, dice, entonces seguía al Señor, dice Simón, Pedro y otro discípulo. Dice, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta, y salió entonces el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y le habló a la portera, y le hizo entrar a Pedro. Y el 17 dice, y entonces la criada, la portera, le dijo a Pedro, ¿tú no eres también uno de los discípulos de este hombre? Y él dijo, no lo soy. La primera vez. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles, habiendo encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaba, y también con ellos estaba allí Pedro en pie en medio de ellos, calentándose. Y en el 25 dice, entonces estando Simón, Pedro en pie allí calentándose, le dijeron, ¿no eres tú también de sus discípulos? Y él negó y dijo, no lo soy. La segunda vez que lo negó. El 18:26 dice, entonces uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente de aquel que, dice, pariente de aquel de que Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo también a ti en el huerto con él? Y el 27 dice, y negó Pedro otra vez, y enseguida, la tercera vez, cantó el gallo, cuando le dijo, de cierto te digo, que no cantará el gallo 3 veces cuando tú me niegues. Señor Jesús, Él es tan rico, tan amoroso, que Él perdona. Él cuidó a Pedro en su debilidad y Él nos cuida a cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, tenemos que ser tolerantes con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, no señalarlos, aunque pequen, aunque caigan. Nosotros estamos para restaurar los unos a los otros, como dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, vosotros en el capítulo 6 que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Cuánto necesitamos cuidarnos con ese espíritu de mansedumbre los unos a los otros? Los unos a los otros. Así que, Señor Jesús, la letra C dice, Pedro fue absolutamente derrotado y se convirtió en un fracaso total, de tal modo que pudiera darse cuenta de que él era absolutamente indigno de confianza y que él ya no debía tener ninguna confianza en sí mismo. Eso necesitamos aprender nosotros. Nosotros no tenemos que tener confianza en nosotros mismos, nada. Señor Jesús, en Mateo dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciéndole, tú también estabas con Jesús el Galileo. Tú también estabas con Jesús el Galileo. El 70 dice, mas él negó delante de todo diciendo, no sé lo que me dices. Y habiendo salido al portal le vio otra de los que estaba allí. Este estaba con Jesús el Nazareo. El 72 dice, pero él negó otra vez. Él negó otra vez, con juramento, escucha, con juramento. Y dijo, no conozco a tal hombre, Señor Jesús. Y un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, tan verdaderamente también tú eres de ellos, pues tu manera de hablar te descubre. Son distintas maneras de decirlo, en un lado en Lucas o Juan, y ahora aquí en Mateo, la verdad. Pero es distinto, pero todos nos viene a decir lo mismo,
porque realmente lo importante es ver de que le negó 3 veces, pero que Cristo lo cuidó con ternura. Y entonces, escucha lo que le dijeron, tu manera de hablar te descubre. Y entonces él comenzó a maldecir, a jurar y dijo, no conozco a tal hombre. Y enseguida cantó el gallo. Señor Jesús. Y entonces Pedro, escucha, se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes del gallo, que dijo, me negará 3 veces. Y dice que saliendo fuera, lloró amargamente. Ahí se vio el corazón que tenía Pedro. En ese momento fue débil, pero él lloró y se arrepintió realmente. Así que aquí ahora ya de pronto viene hablando ya Pablo en Filipenses, capítulo 3:3. Dice, porque nosotros somos la circuncisión los que servimos a Dios por el Espíritu de Dios. Dice, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza, en la carne. Pablo decía esto, nosotros no tenemos que confiar en la carne, somos débiles, pero en el Espíritu somos fuertes. Por eso necesitamos permanecer y vivir y disfrutar ahí en el Espíritu. Así que la letra D dice, todas las pruebas por las cuales nosotros pasamos son usadas por el Señor para zarandearnos como a trigo, dice, como a trigo, nuestra manera natural de ser y nuestro hábito, así como destruirlo y permitir de que seamos constituidos del Espíritu Santo en madurez y en dulzura. Necesitamos ser zarandeados. Señor Jesús, necesitamos ser zarandeados. Hay aquí unos versículos muy ricos, que esto nos anima de verdad. Dice en Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Claro, no vamos a hacer nada malo para cooperar para bien, pero que realmente que por todas situaciones que pasemos, eso nos hace volvernos, tornarnos al Señor. Dice que coopera para bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. Señor Jesús. Fíjate lo que dice en Lucas, en el capítulo 22, versículo 31. Dice aquí Simón, dice, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no caiga. Dice, para que tu fe no te falte, no caiga, no perezca. Señor Jesús, dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Confirma a tus hermanos. Qué maravilloso. Señor Jesús, queridos hermanos, dice que Dios, el Señor Jesús vio, dice, que descendía como un rayo para zarandear, o como realmente el viento zarandea al trigo. Dice, pero confía, yo he rogado para que vuestra fe no decaiga, para que vuestra fe no falte. ¿Qué quiere decir esto? Realmente el deseo del Señor es que necesitamos ser zarandeados, porque hay muchas cosas en nosotros que deben de caer por su peso, deben salir de nosotros, debe de ser limpiado, debe de ser reemplazado por esa vida del Señor. Y entonces necesitamos ser zarandeados y que nuestra fe realmente no decaiga, sino que confiemos, porque, como hemos leído antes, todo lo que aman a Dios, todas las cosas que nos ocurran, dice que cooperan para bien. Cooperan para bien. Señor Jesús. Oh, es maravilloso de que podamos ser aquellos que realmente
disfrutamos al Señor. Señor Jesús, tú eres todo lo que yo necesito. Tú eres realmente todo lo que yo deseo. Yo no sé, aquí voy a intentar aquí buscar un himno, a ver si lo encuentro aquí. Sí, lo tengo aquí, es el himno 415 y dice así, porque es por medio del pastoreo y del cuidado tierno. La estrofa 1 del himno 415 dice así: a todo ser hay que impartir Cristo al hablar y en él vivir. Es decir, que necesitamos impartir a Cristo en todo ser. Y dice, con caridad ministralo al infeliz en su sufrir. A todo ser hay que impartir Cristo en todo tu andar y proceder. Dice, imparte a aquel que vive en ti y da a este Cristo conocer. La estrofa 2 dice, a todo ser hay que impartir a quien ganó tu corazón. Con todo amor ministralo, haciendo ver tu gran valor. A todo ser hay que impartir al Cristo que gozo te da. Con gran placer ministralo y que llegue a ser su realidad. La estrofa 4 dice, a todo ser hay que impartir al Cristo que tu vida es. Brinda al Señor, ministralo a todo aquel para su bien. Así que todo este Cristo que mora dentro de nosotros tenemos que impartir a otros e impartir esta vida maravillosa. Así que, queridos hermanos y hermanas, os dejo con esta reflexión de este título general de este tema que hemos empezado hoy, que es tomar el camino del pastoreo para predicar el Evangelio y avivar la Iglesia. Y el mensaje que hemos tenido hoy es llevar una vida en la cual nosotros pastoreamos a otros para la edificación de la Iglesia. Así que, queridos hermanos y hermanas, la semana que viene seguiremos con este tema. Vamos hasta ya varias semanas con todo este tema del pastoreo, del cuidado tierno, que es lo que realmente necesitamos, el cuidado los unos de los otros. Hasta la próxima semana, si el Señor lo permite. Amén.